Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. En esta noche, acá en Argentina, estamos con la familia Camacho, así que bueno, muchas gracias desde ya. También en este programa que denominamos Conectado a Entrevistas, vamos a tener una entrevista no avisada, pero sabemos que los lunes, los martes tenemos alguna entrevista, algunas visitas, así que esta noche vamos a estar conversando con ellos. ¿Qué tal? Buenas noches, familia. ¿Cómo le va a ustedes? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gusto en saludarte, David. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, desde ya muchas gracias por prestarse para poder compartir, conversar un rato acerca de sus vidas, de su testimonio, de su fe y bueno, un poco de lo que están haciendo en este tiempo. Comenzamos esta entrevista haciéndole la pregunta que, bueno, ya saben, porque están sus nombres escritos, pero que nos puedan contar algo más de ustedes, su nombre y apellido que cada uno, dónde nacieron, si nos quieren decir la edad, y en dónde están ahora. Bueno, mi nombre es Alejandra Rojas de Camacho. Yo nací en Buenos Aires, Argentina. Ya tengo 26 años sirviendo al Señor aquí en México y tengo 51 años. Mi nombre es Rubén Camacho y yo nací en el Distrito Federal. Crecí en el norte del estado de Puebla. Fui a estudiar a Palabra de Vida en Argentina hace ya muchos años. Tengo 52 años y actualmente estamos sirviendo al Señor en la Iglesia Bíblica Misionera Remanente en Torreón, Coahuila, México, al norte del país. Wow. Qué lindo que puedan compartir esto. Y también cuéntenos, bueno, Argentina y México. Qué bárbaro, ¿eh? Pensé yo, y por eso preguntamos para conocerlos y poder saber ustedes. Pensé que los eran mexicanos, la verdad, pensé yo. Y bueno, cuéntenos, para conocerlos un poco también, cuál es su comida preferida de los dos, ¿eh? Y el hobby que tienen cada uno, o sea, qué les gusta hacer. Bueno, a mí me gustan las milanesas con papas fritas. Y me gusta mucho, por ejemplo, las plantas, coser en mis tiempos libres, que no son muchos, pero son dos cosas que me gustan hacer. Bueno, Bien. para mí mi comida preferida es un poquito complicada. Ajá. Me gusta los pulpos en su tinta, pero ahora una de las comidas que más me gustan que me prepara mi esposa son los chilaquiles, mezcla de Argentina y México, pero esto es algo que me gusta mucho. Y de mis hobbies, mis pasatiempos, me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta el trail o salir a Ajá. caminar, el senderismo, eso me encanta. Y bueno, a veces salgo en la bicicleta, pero eso es más o menos lo que a mí me gusta. Mira, mira qué lindo. Si le tuvieran que hacer un regalo a cada uno, y esto para que lo sepan los que lo conocen, ¿qué regalo le gustaría que le hagan a ustedes en sí? ¿Tú? Yo creo que a él le gustaría que le regale algo relacionado con su deporte, ya sea ropa deportiva o algo para la bici. Qué lindo. Y a Qué, ella le encantan las plantas, entonces tal vez una planta o flores le gustan mucho. Entonces qué sería un bueno, buen regalo. qué bueno, qué bueno. Y coméntenos, ¿qué estudiaron? ¿Qué carrera estudiaron? ¿Si se pudieron capacitar a nivel? Y hoy que están trabajando de eso o no. Bueno, yo estuve, antes de ir yo también fui a Palabra de Vida, antes de ir ahí estuve estudiando un poquito de diseño de moda infantil, pero no terminé, me fui al instituto y ya terminando nos casamos, nos vinimos y desde ese tiempo estuvimos sirviendo en el Ministerio de Palabra de Vida casi 20 años en México y tenemos 7 años y un poquito más de 7 años ya en la iglesia local de tiempo completo todos esos años. Wow. Eh,
No, realmente no tenemos un trabajo fuera de lo que es el servicio al Señor y pues hemos tomado cursos de consejería, todo relacionado a lo que es el trabajo con la gente, el mejorar el tema de la enseñanza, pero realmente nuestra formación prácticamente ha sido alrededor de lo que Dios nos ha permitido hacer, que es servirle. Bien, bien. Y yo, bueno, estudié en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida y como decía Alejandra, pues terminando regresamos a México y pues ya me involucré directamente en el ministerio. Y pues sí, ahí servimos casi 20 años, 19 años, y bueno, hasta que el Señor nos llamó a comenzar el trabajo de la iglesia local. Y pues sí, nos hemos ido capacitando con diferentes cursos. Actualmente yo también estoy estudiando. Por ejemplo, tomé hace un tiempo el seminario de arqueología bíblica, el SAP, que fue una bendición y que pues ahí tuve la oportunidad también de conocer a David, de conocerte, David. Y bueno, pues sigo preparándome, trato de estar constantemente tomando algunos cursos, actualizándome. Tomé algunas materias en el Centro de Capacitación Pastoral, ahí en San Justo, del Ministerio de Fundación de Iglesias. Ahí también he estado estudiando. Y bueno, ha sido una bendición también para mí en este tiempo. Bien. Cada vez que se puede, porque a veces pueden estar los dos, a veces puede estar el hombre o la mujer en la entrevista, y siempre que lo encuentro los dos, y pueden estar los dos como matrimonio, les pregunto, desde su perspectiva, ¿cómo fue que se llegó a concretar la historia de amor que ustedes tienen? Porque cómo llegaron a conocerse y a casarse, que nos cuenten un poco cómo fue su experiencia, seguramente en el Señor. Cuéntenos cómo fue para que, bueno, hay jóvenes que puedan escuchar, adolescentes, y puedan sacar algo de lo que les pasó a ustedes y pueda ser de bendición. Cuéntenos un poco eso, cómo llegaron a conocerse ustedes y formar este hogar que hoy tienen. Bueno, yo siempre oré yo recibí a Cristo a los 13 años, mi familia no era creyente, entonces mi mundo era a través de la iglesia, lo que yo podía conocer o ver. Y sí, cuando yo vi dentro de la iglesia familias muy diferentes a las que yo había crecido en un hogar disfuncional, Dios puso en mi corazón el formar una familia con una persona que fuera temerosa de Él, que quisiera servirle, porque yo desde una sola vez fui a un campamento y en ese campamento tuve un llamado muy claro de parte de Dios y sabía que pues necesitaba casarme con alguien que quisiera también servir a Dios. Entonces, cuando fui al Instituto Bíblico, en ese tiempo conocí a Rubén. Ahí fue que Dios fue mostrando aún en su vida cualidades y cosas que realmente yo quería para la persona con la que quería formar ese hogar para la gloria de Dios. Y bueno, fue algo muy diferente, muy atípico a otras relaciones, porque prácticamente nuestra relación fue a la distancia. Él se tenía que venir a México porque él iba más adelantado que yo en mis estudios, entonces él terminó antes, vino a servir al Señor antes y ya en ese proceso yo terminé mi instituto y él regresó para casarnos y ya nos vinimos a México, pero básicamente fue en el Instituto Bíblico que nos conocimos, que pues fuimos viendo que teníamos metas en común en cuanto a la obra, en cuanto al servicio, en cuanto al Señor. Y bueno, haciendo un resumen muy resumido porque es una historia muy larga, pero básicamente de mi parte lo que puedo resumir es esto. Impresionante. Sí, y Dios fue muy bueno, o sea, realmente pudimos ver la mano de Dios, y en cómo Él fue haciendo todo. Fue algo que realmente tal vez nos fue confirmando Dios de formas muy contundentes, ¿no? Tal vez al principio había algunas situaciones que nos estaban haciendo pensar o detenernos, pero Dios fue muy, muy fiel y muy bueno para con nosotros en ese tiempo. Así que pudimos ver todos los detalles, sobre todo ya cuando nos íbamos a casar,
ver cómo Dios fue haciendo todo a una forma muy, muy impactante, ¿no? Y pues colocando todos los detalles, y Dios fue fiel, fue bueno. Creo que para mí fue importante que la palabra de Dios en mi tiempo devocional, en mi hora silenciosa, Dios me fuera confirmando y hablando sobre mi relación con Alejandra. Y bueno, eso me llevó a dar esos pasos también importantes. Yo no les recomendaría que lo hagan así, pero a pesar de que tuvimos un conocimiento previo de ambos, o sea, llevamos una amistad como de 1 año, pero ya la relación, pues prácticamente la hicimos por cartas. No había, sí había email, por supuesto, no somos tan viejitos, pero... No era tan accesible como hoy, pero ya existía. Y aparte, pues en ese tiempo yo viajaba mucho, entonces sí era un poquito complicado, pero lo que sí nos tomamos el desafío de escribir cada día lo que hacíamos en el día y tratar de ser genuinos y honestos en decir cómo nos sentimos, qué hicimos, y cada lunes enviábamos la carta yo de México a Argentina, ella de Argentina a México. Un resumen semanal. Un resumen semanal. Entonces, estábamos desfasados 15 días, ¿no? Pero, y cada tanto nos hablábamos por teléfono, porque si era un poquito, caro o costoso el tema del teléfono, ¿no? Pero hablábamos un buen rato y ya ahí podíamos ajustar aquellas cosas que tal vez no. Y tenemos guardadas nuestras cartas. Cassettes. Eso sería preguntar. Sí, también para mí era más sencillo, tenía en ese tiempo un Walkman, no sé si recuerdas, y pues compraba unos cassettes que vendían aquí en el Correo de México y grababa cada día, entonces ya también le enviaba cassettes, y tenemos guardadas las cartas, los cassettes por ahí. En algún momento, por ahí mi hija y mi hijo han sacado algunas, pero ahí está, tenemos guardado todo archivado. Para copiarla. ¿Han considerado escribir un libro y usar esas cartas para hacer el libro? Tal vez en algún momento ella. Se lo han sugerido, ¿no? Lo han sugerido. No era una cosa. Está bueno, estaría buenísimo. También cuéntenos un poco, porque también así como tiene su inicio, su historia de amor, cuéntenos un poco específicamente, unos breves minutos, claro, cómo es que conocieron a Jesucristo, a Dios, como su Salvador personal. Bueno, mi hermana, yo tengo 11 hermanos y wow. La mayor de las mujeres fue la primera que recibió a Cristo en mi familia por su trabajo y ella nos empezó a llevar a mi hermana, que es antes que, bueno, la que le seguía a ella y a mí, a la iglesia, nos empezó a llevar los domingos y yo asistí 1 año, fui una inconversa fiel durante 1 año porque me encantaba todo, asistía a todas las actividades, pero no entendía el evangelio, no trabajaban de esa manera de presentar el evangelio directamente, tenían varias campañas evangelísticas al año, pero no lo hacían con todas las personas que llegaban, entonces a mí me encantaba y fui aprendiendo todo lo que presentaban, pero no entendía el evangelio, hasta que en una de esas campañas yo entendí que si me moría no iba a ir al cielo porque no había recibido a Jesús como mi salvador personal, y ese día le recibí y fue un parteaguas. Para mí, ahí empecé a tomar el desafío de realmente amar la palabra, vivir la palabra, y le pedí a Dios que Él me permitiera hacer eso y crecer en ese conocimiento de la palabra y en ese amor hacia Él hasta que me muera. Mientras viva, que Él me diera ese amor y esa pasión por la palabra, por crecer, por conocer de Él, por conocerlo a Él, y bueno, ese es el desafío que tengo hasta el día de hoy. Espero que cada día pueda crecer y conocerle más. Muy bien, pues yo conocí, bueno, yo nací en un hogar que estaba pasando por diferentes situaciones complicadas. Pues de repente mi papá se iba, después volvía, se separaban y crecí así. Soy el menor de 3 hermanos. Mi hermano
hermano mayor me lleva 12 años, mi hermana me lleva 10 años. Entonces prácticamente crecí solo en mi casa con mi mamá. Y a la edad de 5 años, pues yo le dije a mi mamá que me gustaría ir a algún lugar donde dieran gracias por los alimentos. Entonces, aquí comenzamos a buscar algún lugar y primero conocíamos a un familiar que asistía con los testigos de Jehová, pero no teníamos paz, no sentíamos a gusto, y bueno, pasaron algunas situaciones que realmente no nos sentíamos bien, ¿no? Y después otro familiar, justo al lado de su casa habían llegado unos misioneros de Estados Unidos y ellos comenzaron una misión de una iglesia bíblica que hoy está en el Estado de México, se llama Iglesia Bíblica El Faro, y ahí invitaron aproximadamente unos 7 años. Sin embargo, yo no me acuerdo haber escuchado el Evangelio, o no me acuerdo que me hayan confrontado con el Evangelio. Nos mudamos a vivir ahí al norte del estado de Puebla cuando yo cumplí 12 años, y pues ya ahí fue una etapa muy complicada para mí. Justo en ese tiempo ya mi papá había vuelto a vivir con nosotros, pero él muere y yo tomo una actitud de rebeldía y de deseo de vivir en mi carne, ¿no? De satisfacer los deseos de mi carne, y empecé a vivir una vida de excesos con el alcohol, con la fiesta, y bueno, así estuve hasta la edad de 20 años, de los 12 a los 20. Había mi mamá encontrado una iglesia cerca de donde vivíamos, pero bueno, yo a veces los visitaba, incluso se comenzó una misión, aquí se llama misión o un anexo en mi casa, pero yo no tomé una decisión hasta que fui a un campamento de palabra de vida a los 20 años, y ahí entendí el Evangelio, conocí a Cristo como mi Salvador personal y decidí también consagrar mi vida al Señor. Tiré ahí mi palito y eso fue en agosto del año 91, de 1991. Tenía 20 años y en enero del 92 llegué a Monte para comenzar mis estudios en el Instituto Bíblico. Qué lindo, la verdad que experiencia que nos cuentan. Y hoy por hoy, ¿qué tareas están realizando ahí en Torreón, México? ¿Qué trabajo para Dios están haciendo? Bueno, yo estoy en la iglesia, en el área, coordinando el área de niños, escuela dominical, en la formación de maestras, y bueno, ahí en la supervisión también, detectando ahí áreas de necesidad en los niños, y con las mujeres, en el área, en el Ministerio de Mujeres, también ahí, pues, en la formación de algunas hermanas que están ya involucradas en el desarrollo de la reunión de mujeres, y con el desafío de poder enseñarles la palabra, que ellas puedan crecer y también a medida que van creciendo, no solamente en edad, sino también en conocimiento de la palabra, poder enseñar a las que vienen detrás. Entonces ese es nuestro desafío, que podamos realmente tener una enseñanza bíblica profunda desde la niñez y en cada área que trabajamos en la iglesia. Sí, hace aproximadamente unos 9 años el Señor comenzó a llamarme para servirle en la iglesia local, y bueno, respondimos al llamado hace 8 años atrás. Llevamos un proceso ahí, nosotros habíamos servido ya por 19 años en Palabra de Vida México, y bueno, recibimos ahí la guía, el apoyo, y Dios nos llamó entonces a comenzar el trabajo de fundación de iglesias, y comenzamos con esta iglesia. Ahorita, bueno, actualmente pues soy el pastor de la iglesia, aunque llevamos un gobierno de ancianos. En este momento solamente somos 2 ancianos. El otro anciano se llama José Montejano, que me acompaña, y bueno, tenemos un grupo de hermanos que estamos preparando para el liderazgo también.
pues apoyo con los hombres. Hoy ya delegué esa responsabilidad a otro hermano. También apoyo y superviso el área de los jóvenes. Los niños pues ya a veces damos una supervisión y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Estamos enfocados principalmente en la iglesia local, eso es lo que estamos haciendo. Ahora tenemos pues discipulados, también sí. Algo que ha sido muy bueno para nosotros ha sido la consejería. Creo que ha sido el medio por el cual el Señor ha traído muchas personas para que conozcan el Evangelio de Cristo a través de la consejería. Hasta hace poco tiempo atrás, la mayor forma en la cual la gente llegaba, o el mayor medio, era la consejería. Prácticamente no teníamos tiempo de salir a la calle a hacer evangelismo, porque la gente venía para pedir consejo y ahí era la manera de poder compartirles el Evangelio de Cristo, y ellos se empezaron a quedar y así fue creciendo también la iglesia. Me surgió una pregunta acá, basado en lo que decía y contaba, que no está en el libreto acá, pero ¿cuál cree usted, entre comillas, ¿no, hermano, que es el secreto del aconsejamiento? ¿Qué piensa usted? ¿Qué puede decirnos sobre eso? Bueno, yo creo que el secreto de la consejería es que sea bíblica. Todos somos consejeros. Yo creo que todos damos consejos tal vez de cocina, damos consejos del deporte, todos somos técnicos, ¿no? Le decimos a los técnicos cómo deben de poner la formación, ¿no? Y damos consejos. Sí. El problema es que aún a veces dentro de la misma iglesia local, el consejo es nuestro, o el consejo es de una forma que hemos venido adoptando como algo religioso, y no hemos abierto la escritura como debe de ser para dar ese consejo. Entonces yo creo que la clave está en eso, en poder dar el consejo bíblico, enseñarle a las personas qué es la palabra de Dios, la que realmente tiene la solución a cualquier problema que podemos enfrentar en la vida. Me encanta Génesis capítulo 1, porque refleja también lo que pasa en la vida de una persona. Una persona que llega, que se acerca a pedir un consejo es porque trae ya muchos conflictos en su vida y muchas cosas están en desorden, ¿no? Y refleja lo que es Génesis 1, versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y ahí en la Septuaginta habla de que esa palabra era caos. Entonces, ¿qué fue lo que puso orden a la creación? La palabra de Dios, ¿no? Y Dios dijo y se hizo. Y Dios dijo y se hizo. Entonces, creo que esa es la clave en la consejería bíblica. La palabra de Dios, que nuestro consejo sea realmente bíblico. Y eso va a empezar a poner orden en la vida de las personas. Otra cosa creo que es no tratar el síntoma, sino tratar la raíz del problema. Bueno, sigo con el tema porque me surgió una pregunta y ahora a su esposa. ¿Cuál cree usted, hermana, que el mejor consejo para una mujer que quiera ser una discípula de Cristo? Quiere ser, ¿qué consejo usted le daría? Bueno, para evitarle años de dolor, digo, para evitarle dolor, problemas, para que vaya un camino mejor, digamos, se equivoque menos, diría la palabra. Yo le daría el consejo que dio Jesús, ¿no? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es eso, renunciar a uno mismo, estar dispuesto a obedecer al Señor, a tomar la Biblia como un manual de instrucciones, como nuestra guía, no como un libro informativo de historia, sino como nuestra guía diaria, y ponerla en práctica. Eso es lo mejor que podemos hacer y funciona. Solo que a veces nos cuesta, queremos que Dios baje y haga nuestra voluntad, pero realmente cuando decidimos hacer la voluntad de Dios y practicar la palabra, nuestra vida se transforma. Eso es lo que diría. Negarse. Hermano, ¿qué le diría a los hermanos que quieran ser discípulos y que están queriendo avanzar? ¿Cuál es el consejo clave bíblico que usted le daría, como nos decía Serrano? Bueno, creo que el mismo, negarse a sí mismo, morir a sí mismo. ¿No? Pablo también lo dijo en Gálatas capítulo 2.
diciendo que con Cristo estaba juntamente crucificado y ya no vive, dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que uno de los mayores, o más bien el origen de los conflictos está en nuestras propias pasiones, en nuestros deseos, dice Santiago en el capítulo 4, y esa parte de poder nosotros crucificarnos a nosotros mismos cada día. ¿Qué significa eso? Es decir, mi carne quiere hacer esto, pero Dios quiere que yo haga esto. Entonces, decirle no a mi carne y decirle sí a Cristo. Eso es clave. Obviamente, la vida no va a ser fácil. Eso es una realidad. El Señor, una de las promesas más sólidas que tenemos es que en el mundo tendremos aflicción. Pero, dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Él sabe, Él conoce nuestras luchas, Él sabe lo que estamos viviendo, lo que podemos pasar, el sufrimiento que sentimos, y Él ya lo pasó. Entonces también nos ha dado las herramientas y nos ha dado el ejemplo y también todo lo necesario para poder sobrellevar los momentos de dificultad, de adversidad. Y creo que los problemas los tenemos con y sin Cristo, pero es mejor vivirlos con Cristo porque eso nos da la fortaleza necesaria para sobrellevarlos. Bien. En estos años de creyente que ustedes llevaron como seguidores de Cristo, cuéntenos alguna experiencia que tuvieron con Él en el correr de este tiempo, en conocerlo a través de la palabra, en conocerlo a través de la experiencia, que más le impactó en su vida, que marcó su vida. ¿Pueden contarnos algún momento en su vida que fue un impacto y que hasta ahora no lo olvidan, porque miran para atrás y dicen, esta experiencia marcó un antes y un después de conocer a Cristo, obvio, ¿no? Pero en la vida cristiana? Pues hay muchas. Ahí sí podríamos escribir un libro. Sería buenísimo. Yo creo que básicamente para mí algo que marcó en cuanto a ver la fidelidad, la provisión de Dios, cuando nuestra hija tenía, bueno, era bebé, notamos que uno de sus ojos se iba hacia un lado, tenía una exotropía intermitente y bueno, teníamos que operarla, no teníamos un seguro médico y bueno, la operación era muy costosa, entonces pues oramos, ¿no? Salimos del consultorio, oramos y fue impresionante cómo mucho antes de tener que realizar la cirugía, nosotros vimos la fidelidad de Dios, teníamos el dinero en el banco y Dios tocó el corazón de personas y movió las cosas de una forma increíble y bueno, ella fue operada a los 3 años y realmente es muy difícil que una persona con esa situación pueda volver a recuperar la vista totalmente, pero ella, no, o sea, ella tenía visión, pero este problema si no se opera a tiempo hace que pierda la visión de ese ojo que se desvía. Y gracias a Dios por su misericordia ella tuvo una recuperación óptima, ella el día de hoy no usa lentes, usó mucho tiempo lentes durante su niñez, pero hoy es la única en la casa que no usa lentes, ella recuperó su vista al 100, sus ojos están bien enfocados y bueno, para la gloria de Dios podemos contar este testimonio de cómo Dios pudo haberle acomodado el ojo como ha hecho muchos milagros de otra forma, ¿no? Pero Él permitió todo ese proceso y en ese proceso difícil, en ese momento también mostró su amor, su compañía, su fidelidad, su provisión. Y bueno, Él hizo las cosas en su tiempo, a su manera, pero le damos gloria a Él de ver cómo fue un caso exitoso ella en este tipo de cirugías. Qué bárbaro. Gloria a Dios. ¿Hermano? Sí, bueno, tal vez te voy a contar algo muy reciente, porque estamos todavía muy impactados de esto. Y tiene que ver, la semana pasada, el lunes pasado, yo no salí a hacer ejercicio en la mañana y me iba a la tarde. Es el día que usamos para nosotros, para también hacer las cosas aquí en casa y todo. Entonces ya salía por la tarde y aquí hay algo muy peculiar. Como estamos en el desierto,
aquí no llueve agua, llueve tierra. Entonces Wow. se veía en el horizonte que venía la tierra y regresé. Bueno, no voy a extenderme mucho. Finalmente fuimos a otro lugar con mi esposa, dijimos, vamos a caminar, recogimos unas cosas en casa de una hermana, le dije, aquí cerca hay una placita, vamos a caminar ahí. Entonces nos fuimos a esa placita que nunca habíamos ido, ella no la conocía, entonces comenzamos a caminar y en la primera vuelta notamos a un joven que estaba sentado, muy angustiado, pues sí, con una expresión aún en su rostro, mirando hacia el cielo, como clamando, ¿no? Por ayuda y la verdad nos impactó mucho. Dimos otra vuelta y ya lo vimos sumergido en su ansiedad, ya con la cabeza para abajo y tenía el pelo todo enfrente en su cara. Finalmente regresamos a casa. Y mi esposa me dice, creo que Dios nos permitió ver a ese chico por algo, ¿no? Y tomó ahí un Nuevo Testamento, un librito a los romanos y dijimos, vamos a hablarle de Cristo. Y dijimos, bueno, y si ya no está, bueno, tal vez ya Dios no quería, pero si está, seguro Dios quiere que le hablemos, ¿no? Llegamos y pues lo vimos de lejos, nos dio mucho gusto, y ya nos acercamos a él y le dije, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Rubén, ella es mi esposa Alejandra, pues nos da mucho gusto conocerte y queremos preguntarte cómo estás, cómo te sientes y si te podemos ayudar en algo. Y bueno, él comenzó a decir, bueno, me llamo Jacob, estoy en el peor momento de mi vida, estoy en una situación muy difícil y gracias por preguntarme. Realmente yo valoro porque nadie me pregunta cómo estoy. Y ya nos siguió diciendo, yo nunca vengo a este lugar, pero hoy salí a caminar y le dije a Dios, Dios, quiero que tú me hables de alguna manera. Y llegaron ustedes. Y para mí fue muy impactante porque tampoco nosotros vamos a ese lugar a caminar. Entonces realmente fue una situación muy, muy impactante. El día martes tuvimos una reunión, este joven, su papá y yo, y el domingo fueron con nosotros a la iglesia. El sábado él asistió a la reunión de jóvenes, él tiene 18 años, y el papá el domingo me dijo, ¿sabes? Yo quiero venir aquí ya todos los domingos, ¿no? Él tiene conocimiento de Cristo, pero han estado lejos del Señor. Y creo que para ellos fue una respuesta de Dios. Entonces a mí me impactó mucho, realmente me reanima saber que a veces Dios no te habla audiblemente, pero te hace, te mueve el corazón al ver la necesidad de la gente y te dice, ve y háblale, ¿no? Y por otro lado, me impacta que la gente puede decirle, Dios, háblame a mí, de alguna manera, y aparecen estos dos para hablarle, ¿no? Entonces, siempre hemos visto que Dios ha sido fiel con nosotros y que si obedecemos lo que Él pone en nuestro corazón y esa carga que identificamos que viene de Él y que viene con esa paz, y él hace la obra, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido también es cómo Dios nos da a nosotros el privilegio, la oportunidad, pero si nosotros no la aprovechamos, Él siempre va a suplir la necesidad de alguien, tal vez llevando a otra persona, ¿no? Y nos podemos perder ese privilegio. Entonces es algo reciente que nos tiene muy animados, muy, muy contentos y que nos anima mucho a seguir avanzando en las cosas del Señor. Y de hecho el jueves comencé con él un estudio evangelístico, ¿no? Entonces ha sido muy lindo esto. Qué lindo, no puedo recordar cómo era Jesús. Me hizo acordar cómo era Jesús con las multitudes, que podía hablarle a miles, pero también se preocupaba por uno, por dos. Y veo ahí que muchos de sus hijos, así como ustedes, está esta palabra que estuve meditando, estuve escuchando esta semana, ser sensibles al Señor, ser sensibles a la voz de Dios, ser sensibles al Espíritu Santo.
cuando Él está marcando algo al interior o nos mueve, como decía. Qué importante en estos tiempos ser sensible al Señor. Así que, gracias, muy linda experiencia. Van a quedar grabadas ahí. Seguramente alguien va a ser animado, fortalecido con esa experiencia en el Señor. Seguramente ustedes tienen algún versículo bíblico favorito. Regálenoslo. A ver, cada uno. Claro, yo sé que siempre nos dicen en la entrevista, tengo muchos, pero hay uno que puede ser que sobresale a los demás, porque la palabra de Dios es importante, pero regálenos ese versículo bíblico de ustedes. Ok, les vamos a decir el personal y después el de nosotros como Ajá, matrimonio. cierto, ¿verdad? Bueno, el mío es el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque los montes, ay, se me fue, aunque aunque bramen las aguas y se hundan los montes al corazón del mar. Lo estoy parafraseando, pero esa es la idea, que podemos estar seguros en el Señor, a pesar de que las cosas no sean ideales. Ese es mi versículo favorito desde que conocí del Señor, ha sido mi versículo clave. Bueno, para mí, Filipenses 3:14 es prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el versículo buenísimo para nosotros de Sí, dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48:14. Ahí está, no se escuchó, se cortó en ese momento, pero ahora lo meto bien. Salmo, buenísimo. Quería hacer una pregunta, es como que, y esta pregunta sí es personal también. Si Jesucristo, es hipotética, ¿no? Si Jesucristo te preguntara, ¿qué quieres que hagas por ti hoy por hoy? ¿Qué le responderían? Yo, que sane el corazón de mis hijos. Creo que a través de los años de ministerio hemos cometido algunos errores que han afectado su corazón y bueno, estamos en ese proceso de trabajar esas áreas, pero sí creo que no solamente nuestros hijos, a nivel mundial yo creo los jóvenes están siendo muy afectados por muchas situaciones externas. Estamos en contacto con un grupo de mamás que están pasando situaciones muy difíciles. Ahora el tema es la depresión, la ansiedad en los jóvenes que está llevando a situaciones muy tristes, alarmantes, diría yo. Entonces yo le pediría a Jesús eso, que sane el corazón de nuestros jóvenes y los levante para su gloria. Buenísimo. Pues yo que me dé sabiduría, fortaleza para desarrollar cada vez más dominio propio. Creo que esa es la parte que le pediría al Señor, ¿no? Para guiar bien a mi familia, para guiar bien a la iglesia. Qué responsabilidad. Ha pasado el tiempo, familia, y bueno, Conectado Entrevistas sigue, cada semana si podemos hacer uno. Llevamos 40 minutos de entrevista y ha pasado rápido. Para mí ha pasado rápido, ha sido amena. Me he reído, aprendido, me he edificado. Seguramente alguien lo va a hacer, estoy seguro. Y tengo unas últimas preguntas para hacerlo en esta noche. Si tuvieran un último minuto de vida, ¿qué es lo que le dirían a las personas? Primero a los que no conocen al Señor y luego a la iglesia. ¿Qué sería el mensaje principal que le dirían? ¿Qué palabras? Sé que en ese momento quizá uno pensaría más en la familia, ¿no? Pero déjenos pensar también qué le dirían a la gente que no conoce a Dios. Tendrían el último minuto de vida y tuvieran mucha gente para hablarle. Y también si tuvieran ese minuto de último de vida, ¿qué le dirían a la iglesia, a los que siguen a Jesucristo?
Cuéntenos cada uno, mamá, ¿qué le diría? Lo dejo esto para pensar un ratito si quieren, pero yo tengo la respuesta. Yo les A diría, ver, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. No hay nada fuera de esto que realmente nos pueda dar satisfacción y plenitud en la vida, entonces enfóquense en eso. Esas serían mis últimas palabras. Sí, yo a los no creyentes, bueno, que en Cristo está la respuesta, que en Cristo está la salvación, y a la iglesia que persevere, que persevere. Eso es lo que le diría. y esto parecía que la última parte es la más difícil, pero pensaron esto, ¿qué frase pondrían en la lápida suya si les tocara partir, si el Señor Jesús no viniera antes a arrebatar a su iglesia, pero si les tocara partir de esta vida, ¿qué frase a ustedes les agradaría que quede en la lápida cada vez que pasen por ahí o alguien recuerde y vea? ¿Tú? No lo pensé, pero quizás a mí me gustaría, no tengo una frase, pero me gustaría pensar que mi vida aquí haya dejado huellas claras que lleven a los que vengan detrás hacia Jesús. No sé cómo explicaría eso. Sí, yo pues tal vez algo que anhelo es escuchar al Señor decirme, bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muchas veces esta frase que digo, uno la piensa pero reflexiona y son frases que muchas veces decimos en nuestro corazón y que quisieran que con eso nos recuerden, de verdad. Traté de ser de influencia a los que más pude para que lleguen al conocimiento de Dios. Muchísimas gracias, familia Camacho. Gracias, Alejandra. Gracias, Rubén. Gracias por su tiempo. Y si quieren dejarnos alguna última recomendación, algunas palabras finales, algún saludo, puedan tener este tiempito para hacerlo, regalarnos algún mensaje, lo que ustedes consideren este tiempito, 2 minutos que antes de finalizar, sería muy lindo. Bueno, yo saludo a mi familia que está por ahí, por Buenos Aires, Bueno. a los hermanos que nos conocen, y bueno, gracias a Dios por su palabra, ¿no? Yo creo que yo tengo mucho peso por los jóvenes y los niños, ¿no? Animar a las mamás jóvenes, a los papás jóvenes, tanto mamá como papá, y a los jóvenes que están ahora tan inmersos quizás en el tema de redes sociales y todo esto, que pudieran trabajar a conciencia de una manera intencional en ser muy selectivos y cuidadosos en el uso del tiempo, porque esto está afectando de muchas maneras la parte mental y emocional de nuestros jóvenes y nuestros niños. Entonces, creo que algo que tengo mucho peso en este tiempo es esto, ¿no? Concientizar a los padres y a los jóvenes de que podamos usar la tecnología como algo que sea de bendición, como algo que nosotros podamos usar para bien, pero que no sea un factor de destrucción para nuestra mente, para nuestro corazón, que nos aleje de Dios. Eso es lo que yo tengo en este tiempo como meta, ¿no? De influenciar y poder compartir esto a todos los que puedan. Excelente. Pues yo, para tal vez las personas que nos están escuchando y que este es el primer contacto que tienen con un stream como este, o que no tienen conocimiento mucho de lo que es el evangelio, las cosas de Dios, yo les quisiera animar a que pudieran buscar en la palabra de Dios la respuesta a sus problemas, a sus situaciones que viven día a día. Dios ha preparado un lugar hermoso para que pasemos la eternidad con Él. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la paga del pecado es muerte o separación, y que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pecado, hemos fallado a lo que Dios esperaba de nosotros, y eso nos separa de Dios. Pero la Escritura también dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús tomó el lugar que
que a ti y a mí nos correspondía ocupar. Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y es ahí donde tú tienes que venir a Él, reconociendo que eres pecador, reconociendo que has fallado a lo que Dios esperaba de ti, y ahora también cambiando tu forma de pensar, que siguiendo en ese camino ya no puedes, o sea, no puedes obtener tampoco el perdón de tus pecados, ni la vida eterna, ni la satisfacción, sino que tienes ahora que volverte a Cristo para que Él perdone tus pecados, te limpie, te dé la vida eterna, y bueno, recibirle como tu Salvador personal, creer en Él como tu único y suficiente Salvador personal. Eso es lo que yo le animaría a aquellos amigos que están mirando hoy, y a la iglesia, pues animarles en que en este tiempo que estamos viviendo, recuerden algunas promesas del Señor. A mí me encanta recordar ahí Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, donde nos habla que no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba, también se utiliza esa palabra para prueba, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación os dará la salida. Y bueno, ese texto nos habla de la promesa, de algunas promesas importantes. Primero, que Dios es el que permite las dificultades, la adversidad, la aflicción, las pruebas, la tentación. Dos, que Dios pone límite a eso. Dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Entonces, no hay ninguna tentación o prueba que no podamos resistir, que no sea humana. Dios nos da, en tercer lugar, la capacidad para resistirlas, pero en cuarto lugar nos da la salida para que podamos encontrar el rumbo correcto. Entonces, confíen en las promesas de Dios, aférrense a la palabra de Dios, y eso creo que es importantísimo para la vida del creyente y la iglesia. Wow, podemos seguir toda la noche, podemos seguir, ¿verdad? Me surgen preguntas, pero Conectado Entrevista es así, dura 45 a 50 a 55 minutos, porque creemos que es un tiempo prudencial. Podríamos hacerlo de 30, pero bueno, tenemos este tiempito. Y bueno, quizá en una próxima oportunidad lo invitemos para que pueda hablar sobre consejería específicamente también, y algún día, hermana, que hable a la mujer en sí. Qué lindo ya poder tener, si están dispuestos, señor, para hacer acá públicamente llamados para otra vez. Desde ya, muchas gracias por su tiempo, y bueno, que el Señor los bendiga. Saludo a la iglesia allá en Torreón, a los hermanos que puedan llegar a estar viéndolo, y bueno, saludo a la familia también a la distancia. Muchas gracias a ustedes por este tiempo también. Que Dios les bendiga. Bueno, les pido que oren por nosotros. El nombre de nuestros hijos es Moisés, él tiene 24 años, y Raquel tiene 20. Oren por ellos, por favor, también, y por nosotros. Amén. Gracias por dejarnos un motivo de oración. Bueno, sin más, esta noche estuvimos en Conectados Entrevistas con la familia Camacho, con Rubén, con Alejandra. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Si Dios quiere, nos vemos una próxima. Un saludo a los que lo están viendo ahora, a los que lo van a ver después. Y bueno, seguimos haciendo entrevistas por las noches, cada vez que podemos entrevistar a hermanos de diferentes lugares. Un abrazo grande, que Dios los bendiga, y hasta una próxima. Bendiciones.